Buenos días. Buenos Os días. comentaba que hoy, para finalizar el ciclo de conferencias Conectando Horizontes, contamos con la colaboración de Sigrid Niemer. Sigrid es fundadora de UFA Fabric, que se trata de un proyecto de cultura, un proyecto sociocultural en el centro de Berlín, que ha sido durante décadas una guía y una iluminación para todos los proyectos relacionados con estos aspectos de sostenibilidad. Contamos con su participación y esperamos que pueda compartir con todos nosotros, digamos, los procesos que han seguido para conseguir, por ejemplo, recuperar el agua de lluvia para determinados usos o las actividades que han desarrollado en los asuntos de urbanismo sostenible dentro de una ciudad del tamaño como Berlín. Así que os comento también que ella va a estar hablando en inglés. Contaremos con la ayuda de Ana Velasco, que en un momentito se conectará para poder hacer la traducción. Y comentaros además que a lo largo de la intervención de Sigrid podéis plantear vuestras dudas en el chat de Zoom y al final tendremos la oportunidad también de tener desarrollar un pequeño coloquio con ella. So, Sigrid, I should like to welcome you. How are you doing? Hi, here I am. Hello. Thank you so much. Thank you so much for joining us. So I will now give you the opportunity to share your experiences in UFA Fabric with our guest, and we'll left Anna to translate for you. So if we can make it a couple of phrases from you and she translates something like that. But anyway, I'm sure that that we can find the best way to make it. So it's your turn, Sigrid. We are waiting for you. Okay, thank you for giving me this opportunity to present the UFA Fabrik. Yes, I'm happy. It's in Germany now. It's Christmas time and it's evening. I know when there are some people watching, it might be a very different situation. I prepared a presentation. And Anna, are you there? Hi, Sigrid. So I start translating. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Bueno, Sigrid os da la bienvenida también a su conferencia. Está muy contenta de poder contar con la participación, la presencia de personas de distintos lugares y con una situación distinta, personal. Así que vamos a comenzar. Y Sigrid, now your turn. Yes, so I need half a minute to prepare my shared screen. Don't worry, I come back to you in a... It's going on, don't worry, I'm here. Hi. Okay, there it is. Aquí está la presentación que va a empezar Sigrid. So I will speak about 40 years of experience of the UFA Fabrik in Berlin. Va a hablar unos minutos sobre la experiencia de UFA Fabric. So Berlin, the UFA Fabrik, we call it Factory of Imagination. UFA Fabric también se denomina, es un santuario donde se crean distintas ideas, proyectos. And here you see the entrance in our area. It's an area of 18,500 square meters with several houses and little streets and gardens. Pues aquí podéis ver la entrada de lo que es UFA Fabric. Cuenta con 850 metros cuadrados, así que es un espacio considerablemente grande.
And that's me. Some words about me, you know, I'm Ahí born. podéis ver a Sigrid enfrente. So I'm born in a quite normal family. In fact, my parents were refugees from the Second World War. I studied arts and education, and on the right side above, you see that was the time when we squatted the Uferfabrik. I was a young woman, and I was interested in doing performances, playing music, and so on. Pues ahí podéis ver distintas imágenes en distintas situaciones de Sigrid. Podéis ver también una foto más antigua cuando ella era más joven. Y bueno, ella ha estudiado artes, comunicación. Okay. Sigrid, I'm sorry, can you hear a bit louder? I have to speak louder. Like, yeah, increase the volume, please. Yes, it's better now. Okay, it's better try. now. Let's okay. try. Okay, so this is how I organize this presentation. I will talk a little bit about the starting point of the Uferfabrik, about the today's situation. Then I go deeper in our sustainable strategies, and then there's time for questions and answers. Bien, pues aquí tenemos la primera diapositiva. Va a empezar hablando sobre los orígenes, el punto de partida. El segundo punto será la situación actual. El tercer punto, la estrategia de sostenibilidad. Y por último, vamos a dar paso, como ha introducido Luis, a un coloquio. Podéis ir poniendo vuestras preguntas y Sigrid irá respondiendo. And I would like to mention that since many years, the Uferfabrik is a member in this European network Trans-Europe Hall. It's a network of independent cultural centers all over Europe. Bien, Sigrid, could you please repeat the name? Trans-Europe Hall. You see it in the left corner of the slide. Bien, ok, thank you. Pues decir que Uferfabrik es miembro de, como podéis ver ahí en la esquina izquierda inferior, miembro de Trans-Europe Halls. Okay. Here you have a view on the Uferfabrik. I told you it's a whole area. It's situated in the south of Berlin, not in the very center. Aquí tenemos un mapa de dónde está situado Uferfabrik. Se encuentra en el sur de Berlín, es decir, no está en el centro mismo de la ciudad. But the underground is directly in front of our doors, and that is great for our audience. Pero está muy cerca del metro, así que está muy bien conectado. Here you see the entrance, and then you can walk down. Ahí está apuntando con el puntero, no, espero que lo veáis. Está haciendo el recorrido hacia la entrada del... And here's the cafe where you can sit down and relax and have some drinks. Ahí mismo donde está apuntando podéis sentaros si lo visitáis algún día para tomaros un café y relajaros. Here is our main theater. Ahí está el teatro principal. And here it's our open air stage for the theater. Ahí está un área pública, espacio natural. Here we have a space for workshops and seminars and our school of percussion. Ahí tenemos un recinto donde se imparten seminarios, talleres. Here we have our organic bakery and a yard for all the craftsmen. Ahí está el recinto donde, bueno, se realizan distintas manualidades y también es una especie de pastelería. If you go here we have the old cinema and
where we also host shows, and the other buildings are offices, living spaces, and here it's the children's yard. Pues ahí donde ha señalado antes están. Sorry, I forgot what was before the old offices. This is here you have offices and living space, because we live here with a group of people of 35 residents. Sí, pues bueno, primero ha señalado el antiguo cine, luego unas oficinas y ahí también vive gente. Okay, so let's go back to history. In 1979, Berlin was a divided city into East and West Berlin. Pues remontándonos a la historia, como sabéis, Berlín era una ciudad dividida por la guerra y esta foto, como veis, es del año 1979. And West Berlin was an island in the East German country due to the Second World War. Sí, entonces podemos ver el contraste entre la Alemania occidental y la Alemania del este, donde podéis ver incluso carteles que están escritos en idioma ruso. Y la guerra tenía separadas a ambas partes. Okay, I don't know what you translate, but it created a special atmosphere for the people living in West Berlin. Sí, y debido a esta separación, pues se creaba un clima de tensión, sobre todo hacia la parte occidental. But also a climate of try out and questioning life in general. Sí, había un fuerte contraste también entre el modo de vivir occidental, más europeo, y el del este. Okay, so I go on. So our heritage was an abandoned film factory. The UFA film company was the most important film industry in Germany before, during, and after the Second World War. Sí, pues en cuanto a la herencia, el edificio de UFA Fabrik estuvo abandonado. Antes he cometido un error. Las dimensiones son mucho mayores, como veis, hay 18.500 metros cuadrados y cuenta con 7 casas y estaba a punto de ser demolido. And we were a group of young people. We were creative explorers, multi-talented. We had no money, but we were really ready to invest in our future that was different from the future, or different from what we experienced in our families. Y bueno, pues los que crearon toda esta idea fue un grupo de ciudadanos jóvenes con ideas creativas, ganas de explorar, que tenían diversos talentos y a pesar de que no tenían dinero, pues estaban decididos a invertir por su futuro y esto es algo que contradecía a lo mejor con los valores de la familia. So we wanted to create our own lifestyle, our own quality of life. So our vision was to create holistic life and work projects with a special focus on social inclusion, arts and culture, and ecology. La visión de estos jóvenes emprendedores era crear una vida que les permitiera embarcarse en proyectos que sobre todo tuvieran un enfoque de inclusión social, donde también las artes y la cultura, la ecología estuvieran presentes. And because we knew that these ideas in our society were not very common, we had to find a possibility, and so we squatted the area.
No era algo muy común en aquella época. To keep a long story short, so we were successful getting a contract with the city and we could start with our work. Y bueno, para hacer de forma más resumida esta larga historia, aquí tenemos esta diapositiva en donde vemos que la amistad sobre todo estaba por delante. And so we started with the Uferfabrik. Friendship was very important for us. We wanted to connect all areas of life, like working and social life and arts and culture. We were sure that we had to develop step by step because we had no money to invest. And we liked this idea to reuse old buildings. Pues como ya ha dicho ella, la amistad entre las ambas partes de Berlín era el enfoque principal. También conectar distintas áreas dentro de bueno, la vida de estas personas y también generar así un desarrollo paso a paso. Tratando de revitalizar la área industrial que había quedado golpeada. Okay, and this is what we had, our resource was the diversity of people. So we came from all areas of life and we were also young ones and elder ones, people of all ages. We were willing to live together, co-housing. We shared our income and it was crucial. And we believed in group decisions. We didn't have a boss, but we decided as group together. And of course, a lot of creativity and a little bit of luck. Sí, pues para llevar a cabo todas estas grandes ideas, se congregaron a personas muy diversas en edades, en procedencias. Y como ha mencionado antes Sigrid, ellos no contaban con mucho dinero, pero todos colaboraban con sus pequeños ingresos y no había un jefe entre ellos, sino que era una organización más bien horizontal. Mediante la codecisión, así avanzaban y también haciendo uso de su creatividad y, claro, siempre hace falta un poco de suerte. Mm-hmm. And here I will show you a little bit how we developed our economy. So as you have seen on the images, we started a circus project because we wanted to promote our ideas to the society in a friendly, funny way. We didn't want to blame people, but we say, look, what we can do, maybe you can also have good ideas for your own life. And this worked with a street circus and art performances. Sí, pues aquí está una imagen que representa cómo aportaban estas ideas, cómo construyeron poco a poco esa economía. Entonces, en espiral están las distintas ideas que ellos querían aportar de una forma divertida, amena. I don't know, maybe you spoke, I will tell you. So our first common income was coming from the circus. And the surplus of our money, we invested in the first cafe. And then we had two incomes from the circus and the cafe. And the surplus, again, we invested to renovate the first room we called theater. And then we had three income. And so slowly, we developed our economy. Sí, pues está añadiendo Sigrid que, bueno, ellos obtuvieron el apoyo del circo y así fueron construyendo progresivamente un café, teatro, la pastelería, casa para invitados.
y hasta llegar al un sistema de paneles solares y así avanzando. And this only worked because we had that shared income. So every money we got, we put in one pocket, and everything we needed to spread came out of that pocket. And that means that the pioneers of Uferfabrik, for about 8 years, they had no private money. Sí, y como se ha comentado antes, ellos no contaban con un apoyo de una entidad bancaria, sino que de su propio bolsillo cada persona aportaba lo que podía y durante 8 años no contaron con ningún tipo de otra ayuda. And without that investment or commitment, the Uferfabrik wouldn't exist. Sorry, can you repeat this again? And without this commitment and this strong will and what people gave in, the Uferfabrik wouldn't exist today. Thank you. Sin sin la decisión conjunta y el compromiso de todas estas personas, no hubiera sido posible llegar a crear Uferfabrik. Okay, here a last photo of us during that time. And you can imagine we had a very intense life by discussion and working, but also we had a lot of fun. Sí, y aquí podemos ver otra imagen que ilustra muy bien aquella época en la que, bueno, aparte de trabajar y estar comprometidos, tenían su espacio para el ocio. Okay, so now we come to the today's situation. Shall I go on like that? It's okay for everyone? Sí, está preguntando si todos estáis de acuerdo con que vayamos al siguiente punto, la situación de hoy en día. Sí, yes. Yes, Okay. Sigrid. So this is a photo from 2019, definitely before the COVID happened. And Esto es una imagen del año 2019, como veis, y está diciendo Sigrid con ironía que esto fue antes de que el COVID irrumpiera nuestras vidas. yes, and you see here people living at Uferfabrik, but also people working, doing things in the Uferfabrik. So we have still the same vision. Pues es el mismo edificio, el que habéis visto en la imagen anterior, y ahí podemos ver a personas que realizan distintas actividades. Okay, so we have the same vision, Misma holistic. visión. Yes, maybe you can translate what is written. Yes, shall I translate? Yes, maybe. Bullet points, ok. Pues os traduzco de esta slide. Bien, la misma visión de antes, como se ha mencionado, se perseguía crear un modo de vida que incluyera distintos aspectos, trabajar en un proyecto que tuviera un enfoque especial en la inclusión social, la cultura, las artes y la ecología. Okay, today we have a long-term lease with the city of Berlin. And the Uferfabrik Berlin, as a non-profit organization, holds the lease and is the external representation. Sí, pues Uferfabrik en Berlín es una asociación sin ánimo de lucro. Tiene una representación externa. And all residents, all people that live here are members of this association, and they decide in consensus about the very crucial decisions. Y todos los residentes que están allí en Uferfabrik son miembros igualitarios. Esto
Pues quiere decir, como está ahí escrito, que las decisiones se toman en consenso. And below this umbrella of this non-profit association, we have 12 to 14 other organizations that run specific activities, like the culture center, the neighborhood center, the bakery, a circus, cafe, a catering service, a wood stove oven, a free school, and others. Y en esta diapositiva tenemos una representación de cómo es la estructura interna de UFA Fabric. Está dispuesta como en un paraguas grande que a su vez contiene otros paraguas chiquititos que son como decir que cuenta con 14 organizaciones que, bueno, pues la pastelería, el circo, centro cultural, una escuela, café, etcétera. And all those organizations, they pay partly to the umbrella. So we collect then the rent and expenses for energy or insurances, garbage, and they all pay to the umbrella organization. Sí, y todas estas organizaciones pagan a la organización de UFA Fabric y así es como UFA Fabric puede sostenerse. Entonces, con estas aportaciones económicas pueden pagar recibos, también seguros. Okay. Sorry. Oh. Se ha quedado una marca. Yes. Okay. Okay. So the users in 2019, 35 residents living permanently here, 12 associations or companies. All in all, it's more than 220 people employed. We have about 200,000 visitors per year in a neighborhood of 45,000. En cuanto a los usuarios, estos son datos del año pasado. UFA Fabric cuenta con 35 residentes permanentes durante todo el año, 12 asociaciones y compañías, 220 empleados, visitan al año 200.000 personas y el área, el barrio está compuesto por 450.000 personas. And again, I have to say in 2020, the situation was very different, but okay, that's another story. Pues, shall I translate this? Yes, please. Okay. Sí, la situación en 2020 ha cambiado dramáticamente debido a la pandemia. Yes, but we don't know how it will go on, so. Sí, vamos a seguir con el siguiente punto. Yes, so now I show you a little bit about our sustainable strategy. El siguiente punto, como estamos viendo, es la estrategia de sostenibilidad. And okay, hello? ¿Sí? I have an echo now. No, it's fine. Hello? Can you hear me? Yes, now I hear you again. Okay. Just to make it short again at that point, what is sustainability? And in fact, it's an old tradition that you found everywhere in the world, but many people have forgotten about it. And it's not more than maintaining the world we live in and act responsibly so that the resources of the planet will be able to support many generations to come. ¿Qué es la sostenibilidad? Es un concepto del que se habla mucho, lo escuchamos muchas veces en nuestros días, pero aquí tenemos la definición que Sigrid ha puesto. Es una tradición que en realidad no es tan nueva, se lleva practicando desde hace años y consiste en mantener el mundo en el que vivimos respetándolo. Todos tenemos que actuar de forma responsable, utilizando los recursos, aprovechándolos, pero sin comprometer a las generaciones venideras.
You know, these intense discussions about that started in the early 1960s of the past century. And there were certain steps. I don't want to explain that to you, but until 1978, the Brundtland report, they defined sustainability in 3 dimensions, and those dimensions were ecology, economy, and the social aspect. Bien, pues a partir de los años 60 del siglo pasado es cuando se define más concretamente los pasos a alcanzar para lograr la sostenibilidad. En 1978 es cuando se publica el Woodland Report. Los distintos países se unieron para clarificar cuáles eran las dimensiones más importantes de la sostenibilidad, que son la ecología, la economía y el aspecto social. And finally, in 2005, the UNESCO adopted the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. And so the 4th dimension was included, the arts and the cultural diversity, like we had said already many years before. Sí, y en 2005 la UNESCO añadió la 4ª dimensión, que es la diversidad artística y cultural, y esto se recogió en la Convención para la Protección y Promoción de las Expresiones la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. So, and this is the model we follow today, you could say. So in the center is really the well-being of people living together, the community well-being. And we always have to balance those 4 aspects. We have to balance the environmental sustainability with the economic prosperity, with the social equity and the cultural vitality. Aquí en esta diapositiva podemos ver en el centro que lo más importante es el bienestar de la comunidad. Esto se consigue a través de 4 aspectos. Empezamos por la sostenibilidad medioambiental, la prosperidad económica, la vitalidad cultural y la igualdad social. And this is more or less the vision of the Uferfabrik. So you can say we really were pioneering with these kind of ideas. And in the following, I will show you some examples what we exactly do. Sí, y Uferfabrik también estaba comprometida, con cumplir estas dimensiones, y ahora vamos a ver algunos ejemplos. So, of course, we work in the field of ecology and sustainable development. You see in the black and white photo is a prototype of a CO2 generator. And up you see the red box, that's a modern CO2 generator. And sí, Uferfabrik ellos son pioneros en la sostenibilidad. Entonces aquí las 2 imágenes que aparecen arriba, tenemos a la derecha unos paneles y a la izquierda tenemos un prototipo de generador de CO2. And like you see on the right side, we have solar panel on our roofs. That means we produce more energy than we need. And in fact, we sell energy to the grid. Sí, y bueno, tendría que haber dicho antes las 2 imágenes que están en el lateral. Ahora Sigrid ha apuntado a la imagen que está en la derecha, que son los paneles solares. And we have a bakery and a shop for organic food for us and also the neighborhood. Sí, y la última imagen, que es la de abajo, pues hace referencia a la pastelería
que produce pasteles, alimentos biological. sí, biológicos, alimentos biológicos y que son tanto para ellos mismos como para los visitantes. So here you see some projects we have. We have green roofs. We green our facades. We have the CO generator. We collect the compost. We build walls with vertical noise reduction, and we work with a natural insulation like paper, or not, paper is not natural, but with recycled insulation, and also like wool of sheep or straw or whatever. Sí, y algunos de los proyectos con los que cuenta UFA Fabric, me vais a disculpar si la terminología no es muy acertada, pero cuenta con techos verdes, ecológicos, también generadores de CO2, vertederos ecológicos, también tratan de reducir el sonido y también una insolación de los edificios de forma también ecológica. We experiment with cooling systems that are eco-friendly. We have 2 wind turbines, but it's more like models because you're not allowed in a city to install big wind turbines. We collect our rainwater and use it in a second water circle. Okay, we have the solar panels, and we do a lot of trainings and workshops around sustainable issues. Sí. También otro de los proyectos, bueno, es crear un sistema de enfriamiento más sostenible a través de turbinas y también de recogida del agua de la lluvia. Hay ciertas limitaciones al estar en una ciudad tan grande como Berlín. Entonces se utilizan otros sistemas más sostenibles y también se realizan muchos talleres para informar a la gente. And new is a project around straw bale houses, so we experiment with buildings in this way. Sí. Sorry, there's someone who wants to enter in the conference. I'm Yes. sorry, Don't worry. I can't move the mouse. And Luis is gone. Sí, también otro de los proyectos es construir modelos de casas mediante el uso de paja. Shall I go on? Yes, Sigrid. Okay. Okay, so I'm coming to the end. I was talking about the social commitment. So that means we have a lot of leisure classes and workshops where you can learn drumming, dancing, doing sports. We have a focus on young families, mothers and their children. We organize flea markets and public events for families, for the neighborhood. Sí, y ya estamos llegando al final de la presentación y aquí podemos ver en esta diapositiva distintos eventos y actividades que organiza UFA Fabric, como por ejemplo mercados ecológicos que son abiertos al público, también talleres de música, otros deportes, también tienen un enfoque especial en la conexión entre las madres y los hijos. And this is all done in the neighborhood center. So where really the families of the neighborhood can come and participate. This is very important to us,
that Sí. we have this lively exchange with the neighborhood. El intercambio con la gente del barrio es muy importante. Para ellos que vayan, para UFA Fabric, que vayan a visitarles y tener este contacto, pues es So fundamental. Ujú. yeah, so we have a children's farm. It's a small yard where we have ponies and chicken and geese and pigs, so that the children of the city get to know farm animals, and that they can come and spend time there and help out. Sí, y otro de los proyectos es una granja para niños especialmente. Aparecía en una diapositiva anterior una imagen de unos ponis. Entonces, esto, bueno, pues conecta a los niños con la naturaleza. Tienen ponis, cerdos y ovejas, así que los pueden conocer a estos animales. Mm-hmm. And we have a children's circus where the children come after the normal school and they practice circus activities. Twice in a year we run a festival where they can show what they learned, and the whole family is coming then, and it's already always fantastic events. Twice a year, you said? Yes. Sí, también tienen un circo para niños. Ellos, después de terminar sus clases en el colegio, pueden asistir a clases, y 2 veces al año hay un evento de circo donde pueden hacer ellos distintas actividades. So we have a free school. The German school law is very strict, and this is a private school with complete different style of educating people. Ujú. También tienen una escuela gratuita, eh, aunque dice Sigrid que el estilo de educación alemana es muy estricto. So you commented that it's private, actually? Yeah, it's a private school and they have a very free concept, but I think I cannot go into very deep. It's another presentation, I would say. Okay, I'm going to translate this. Sí, me disculpan, porque lo que quería decir es que ellos educan de una manera muy libre, dando autonomía a los niños. Por eso he dicho antes que la educación alemana es estricta, y ellos quieren dar una visión más relajada. And we still live together since 40 years in a group of 35 people. And this is also a very lively situation where you always can include people and guests, and it's a huge like a family, but not from the blood. It's more a family from the hearts. Al final, UFA Fabric ha conseguido crear una familia a través del arte. Ya llevan conviviendo juntos más de 40 años. And we say the UFA Fabrik is for all generations, and we work on it that the generation accept and value all ages. Sí, todas las generaciones son bienvenidas a UFA Fabric, de todas las edades, como se ha comentado antes. Okay, and of course we work in arts and culture, so we present shows, we work with artists, with new circus, and I don't want to go into this, just to mention. Sí, para mencionar todavía más, recalcar el aspecto cultural, pues aquí tenemos esta diapositiva que muestra un poco de las actividades del circo. Okay, so we do events, we have a school of percussion, we do trainings, we host residences of artists, we do festivals. We did until the COVID-19 came.
Sí, y hay distintos eventos como el teatro, conciertos, festivales y lamentablemente el COVID ha parado un poco todo esto. And of course, most important to balance the economy. Here you see some income streams. But what we really try to keep the costs always low and to reuse materials, to recycle, to balance between the different activities. We look for fundings, of course, and we believe in sharing, like we share the cars, we share equipment, we share manpower or women power, and of course we do a lot of experimenting. Sí, y para equilibrar un poco los costes, pues tratan de mantenerlos bajos y se apoyan de fondos y hay distintas fuentes de ingresos, también a través del sharing. I don't know actually how to translate this. Sharing. Okay. So we share things. So. Okay, straight like that. Sí, el sharing es un concepto de pues compartir. Yes, how is it? You know, if you have a car, you don't need it just for your own, but you give it to your neighbor. Sí, por ejemplo, no sé si conocéis el concepto del car sharing. Si necesitas trasladarte a algún lugar y tu vecino puede llevarte, pues así se reduce más la contaminación. Y a través de la experimentación también es. Okay, yes. So we try out lots. I think I should come to the end. What do you think? Okay, here you see our main income streams. It's the cafe, of course, in the center. It's the organic bakery, the shop, the guest house, our corporate events, and yes, for the social and the cultural part of our work, we get public funding. Y las fuentes de ingresos son diversas. Está su café, que se llama Olé, una palabra española, y su pastelería orgánica, tienda orgánica, ecológica, también la casa de invitados, eventos corporativos y fondos públicos para actividades culturales y sociales. So you can say from an abandoned industrial area to a lively structure that creates rich value for urban citizens in a sustainable way. Y volviendo un poco a la época que comentamos al principio de destrucción por la guerra, que era un área que estaba abandonada. Entonces, ahora ya tenemos un área revitalizada con una estructura muy viva, que esto crea una riqueza de valores para los ciudadanos de una gran ciudad como Berlín, y todo esto apoyándose en diversos métodos sostenibles. And maybe a last word from my side, you know, if you look at it, it might be all ideal and easy, but I can tell you it's not. We struggled for many, many times. We had very hard discussions and we had a lack of money and we don't know what will happen in the next years. So I'm very proud what we managed, but it took a lot of energy of many people. Sí, y Sigrid quiere apuntar unas últimas palabras, y es que esto no es fácil. Pasan por distintas dificultades, vicisitudes. Por ejemplo, el tema económico, pues al fin y al cabo es importante. No saben qué va a pasar en los próximos años, pero ella se siente orgullosa de todo el esfuerzo conjunto y toda la energía que ponen todos los integrantes. Okay.
Pues llegamos al momento ya de preguntas, comentarios. Adelante. Thanks a lot. Yeah, thank you. Ana, no sé si se me oye por fuera, pero me gustaría preguntarle a Sigrid, en este momento que hemos atravesado en el... Okay, so the first question comes from Luis. He thinks that, I mean, due to the COVID situation, the attendance has been reduced, but he's wondering what happens, what about the collaboration, the participation of activists, of volunteering? Has it changed? At the moment, I didn't get the first part of your, maybe you can repeat it again? Yes, sure. So Luis has pointed out that perhaps, like, sure, the attendance due to the COVID situation has decreased. Yes. But okay, so at the moment it's very quiet here. You know, we have no public events. We work at home. We try not to meet too much, and like the work in the neighborhood center, most is online or in very short groups. So at the moment, it's really like maybe everywhere in the world or in many parts of the world, it's a complete different situation. Like the children's farm, it's closed. It's only allowed 5 children a day to come there. And, you know, it's very, very reduced. And in Germany, we will have a complete lockdown, I'm sure, before Christmas, and no one really knows how it will go on. Sorry, he was also asking about the participation of volunteers or activists. Has it decreased as well? Yes, that's no, not at all. So very few people come. Mm-hmm. I don't know if I understood the right. I'm not sure if I understood well the question. Ok, so, bien, la respuesta a la pregunta sería que, pues sí, evidentemente el COVID está afectando, la gente tiene que permanecer más en sus casas porque además Alemania tiene un confinamiento estricto, no se reúne la gente apenas, se hacen muchos mítines online. Así que el ritmo está bajo. De hecho, en la escuela solo pueden ir 5 niños y así es la situación. Thank you for the answer. Yes, Yes, so more questions. So we want to rescue a question that actually came at the beginning, and it was if there's any kind of like enemies, if we could select that, from big enterprises or state enterprises, state like houses, you know. In Berlin in general or for the Uferfabrik? De cara a Uferfabrik. Sorry. I said in Spanish, I mean for you, for Uferfabrik. Okay, so of course, when we started, I told you we started as a squad. And of course, this was an illegal action. And we really, we didn't know if we would be successful. It was a big risk we took. But from the beginning, we really tried to be friendly to all people, to the neighborhood, but also to the authorities of the city. And we tried to convince them
through our arguments and also through our behavior. And we always said we don't want anything for free. We are willing to pay all our expenses. Just give us the chance. And by this, we were able to get a first contract. And we built a relation to the city council. And this goes on until today. Pues respondiendo a esta pregunta, sí, al principio hubo problemas porque esto se consideraba una acción ilegal. Y ellos eran conscientes del riesgo que estaban tomando, pero su actitud siempre fue amigable con las autoridades y con el barrio. Entonces ellos trataban de convencer a las autoridades de que su idea era buena y lo demostraban a través de su buen comportamiento. Ellos han estado comprometidos siempre pagando todo, todos los gastos, y así es como consiguieron su primer contrato y tienen una buena relación justo con las autoridades de la ciudad. And I don't say it was always fantastic, you know, we had our ups and downs, but we were lucky today. We have a long-term lease with the city of Berlin until the year 2060 something. That means we have quite a long, secure period. And, you know, because of this, we are able to go to the bank and get a loan for new investment, for building our own houses. And this is very, very precious to have. Y bueno, pues está añadiendo Sigrid que no todo es fantástico, claro, siempre hay sus, bueno, como una montaña rusa, y de todas formas, pues con el banco han conseguido un préstamo para construir casas, así que... ujú. Okay, Sigrid, we have here another question. It's from Jimmy. He comes from Mexico, and he's asking, okay, so an structure like UFA Fabric must have an structured economy. Could you please say to us what are the starting quantities and the global quantities that are, you know, that you manage? Okay, I cannot work with figures. So sorry, excuse me, Sigrid, could you again put your microphone next to your mouth? Thank you. It's better like that? A bit. Yeah, okay. So I cannot speak about figures here, but in general, I can say that people, they earn their living through the UFA-Fabrik. They have low wages in comparison to the wages in the normal society. Pues ella no puede hablar muy bien de las cantidades concretas de esos números, pero bueno, cada persona que está ahí se gana su vida. Y, I'm sorry, Sigrid. Wages. Could you explain a bit more about loan? A loan. Concept? Loan? Sí. You don't have loans? We have, but they are much, you know, they are, you know, like our managing director of the cultural center. He gets he gets less than in a normal cultural initiative people would get as a loan. Sí, me ha aclarado Sigrid que el director general pues no
no obtiene los préstamos tan elevados que obtendrían directores de otras entidades. But we say we have other benefits. También, de todas formas, ellos tienen otros beneficios. Because the quality of our work situation is very high. We have the social benefits. We see each other as, yes, you know, we have this kind of familiar feeling to each other. And also when people have several passions in life, we try to make it possible. Like people in the Uferfabrik, some of them, they are musicians, but they also work in the administration, or they are, you know, they are technicians and they work as a teacher for sports at the same time. So we try to make it possible that you can follow different passions in your life. Y a pesar de esto, hay otros aspectos como la cualidad del trabajo en Uferfabrik. Ellos cuentan con un beneficio social y también al ser una Uferfabrik, al ser una entidad que cuenta con este apoyo, que crean como una familia, y también con la pasión con la que hacen las cosas, pues se puede lograr, todo es posible. Por ejemplo, ha mencionado Sigrid que hay músicos, pero que a la vez están en los puestos están encargados de la administración, otros que son profesores y a la vez tienen otros puestos. Entonces compaginan estas actividades y tratan de buscar las diferentes pasiones de las personas. Yes. So here I have to sorry, I have to thank you for your wonderful presentation. It was an honor to have you here today with us, and I don't know if you want to comment something. So yes, I hope some people got some ideas, and of course if people have questions, they are very welcome to contact me, to write me or whatever. So we are always interested in exchange. So you will find us in the web by Uferfabrik. So don't worry, you will find us. Pues nada, decir que Sigrid está muy contenta también de haber podido asistir, bueno, unirse. Y nada, que también vosotros sois ya parte de Uferfabrik, así que ella está encantada de resolver en cualquier momento alguna cuestión y podéis visitar la página web de Uferfabrik. Así que bienvenidos. Gracias también a los asistentes. Okay, thank you and bye bye. Muchas gracias. Dankeschön. Adiós. Ciao. Adiós. Ciao. Thank you so much.